Tú que tanto has documentado la migración, Oscar, ¿qué opinas de las deportaciones ahorita que le están haciendo a nuestra gente? ¿Qué opinas de esta deportación masiva? ¿Qué opinas de las cientos de familias que están ahorita preocupadas dentro de los Estados Unidos? Y yo, la verdad, no tengo ninguna opinión por la situación. Yo, la verdad, antes de dar una opinión de ese tipo, yo me pongo a ver todo lo que he documentado y todo lo que he pasado y todo lo que he vivido. Y me pregunto, ¿cuándo va a haber consecuencias por todo lo que nos hicieron? Antes de estar pensando en las deportaciones, antes de estar pensando en esta situación en la que está ahorita la comunidad migrante en Estados Unidos pasando, ¿cuándo va a haber consecuencias por todo lo que hicieron? ¿Cuándo va a haber consecuencias sobre la administración Biden, sobre la ideología de fronteras abiertas que causó un epicentro y una catástrofe en medio de la selva del Darién? Miles de personas perdieron la vida. ¿Cuándo van a hacerse ellos responsables del enorme desastre ecológico que hicieron dentro de la selva? Más de 60 toneladas de basura. ¿Cuándo van a ir a tratar de reconocer que hay cuerpos en estado de descomposición que nunca van a ser recuperados? ¿Cuándo van a hacerse responsables de las miles de mujeres que fueron violadas, abusadas dentro de la selva del Darién? ¿Cuándo van a hacerse responsables del enorme crecimiento del Clan del Golfo y el crimen organizado en Colombia, en conjunto con el Tren de Aragua, que son los que coordinaban todo el teje y maneje desde que salían del puente Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander, y también el tráfico de chinos desde Turquía hasta Ecuador, Quito, y de Ecuador, Quito hasta acá? ¿Cuándo se van a hacer responsables de eso? ¿Cuándo se van a ser responsables de estas organizaciones internacionales que no sirvieron para nada? La ONU, que todavía sigue sacando millones de dólares, la Organización Internacional de Migración, ACNUR, que no sirvió para nada, UNICEF, que no hacía su trabajo, Hayas, que solamente provocaba migrantes para meterse por la selva y hasta les ponía un mapa en bajo chiquito afuera de la selva en Panamá. ¿Cuándo van a hablar de ese tipo de situación? Quieren que yo empiece a hablar de deportaciones y no se enfocan en todo el daño colateral que nos hicieron. La administración que estuvo la vez pasada normalizó esta conducta para que la gente pudiera pensar en su cabeza que la manera de llegar a una vida mejor era arriesgar una vida por la selva. Todos los niños que murieron ahogados, mujeres que murieron ahogadas, mujeres embarazadas que a mí me tocó ver que perdieron la vida en su cuerpo estado de descomposición. La extorsión que ellos sufrían en Centroamérica, la extorsión que sufrían por oficiales corruptos en Centroamérica y Sudamérica, la extorsión que ellos tenían que pagar al cártel del crimen organizado de Guatemala hacia México, las extorsiones también y la corrupción en instituciones en México que corruptamente vendían la forma migratoria múltiple y los pasos de expulsión para que pudieran avanzar hacia el norte, las más de 12 caravanas que yo caminé donde vi niños en estado de deshidratación que perdieron la vida, la enorme corrupción, las confrontaciones con la Guardia Nacional, la infiltración de personas muy malas que yo caminé, personas delincuentes, personas infiltradas que venían a hacer daño hacia la buena imagen de los migrantes. Llegar hacia la frontera norte y todavía pagar el crimen organizado, pagar 2.500, 3.500, 4.500, el secuestro, la extorsión que ellos vivían. Todavía me empiezan a preguntar a mí qué opino de las pinches deportaciones. ¿Qué opino de la pinche situación en la que nos dejaron? El daño psicológico, el trastorno psicológico de los niños. ¿Ustedes creen que toda esa gente que está dentro de los Estados Unidos ha superado todavía el trastorno psicológico que pasaron en esta migración tan dolorosa, en esta migración tan desbaratada, en esta migración provocada por una ideología de vénganse todos, crucen por donde sea, crúcense por un mar en el Río Grande, que ahí es normal, brinquen el muro por allá por Nuevo México, que ahí es normal, crúcense un desierto por Arizona, que ahí es normal, crúcense por Texas, ahí por el desierto, que ahí es normal, váyanse atrás escondidos en una caja de tractocamión en México, que ahí es normal, páguenle al cártel en California para cruzarlos por Jacumé, allí por Jacumba, California, que es normal. Paguen la cártel en Guatemala para que los pueda cruzar en una lancha por el río Suchate, por Talismán, que eso es normal. Paguen el crimen organizado un pinche paquete turístico en Colombia, llamándoles guías o asesores de viaje para que les puedan cobrar $340 y los dejen en la mitad de una loma de la muerte donde van a morir posiblemente, y es normal. Y ustedes me vienen a preguntar qué opino de las pinches deportaciones. Impresionante cómo se les olvida los crímenes en contra de la humanidad, cómo a la ONU y la OIM se les olvida los crímenes en contra de la humanidad, y todas estas pinches ONGs que sacaron millones y millones de dólares del enorme tráfico de niños que ustedes hicieron, más de 190,000 niños de Guatemala que están perdidos y que fueron traficados hacia los Estados Unidos. Esta no es una conspiración, esto no es creando histeria, esto no es fearmongering, es la realidad. Sacaron un provecho enorme ustedes, las ONGs, que estaban ubicadas en los Estados Unidos, lugares donde no había muro, esperando a los migrantes con unas toallitas húmedas y unos pampers y agüita, diciéndole, ay, pobrecito, véngase para acá. Mientras ustedes estaban succionando al gobierno federal, pidiendo federal grants, pidiéndole a Chuck Schumer que les mandara millones de dólares,
ahorita porque ya no tienen el USAID, ya están llorando, ya están demandando y ahora ya quieren utilizar el sufrimiento de los migrantes dentro de los Estados Unidos, metiendo demandas al gobierno federal por las deportaciones porque ya no saben ni cómo sacar dinero. Y me vienen a mí a preguntar qué opino de las deportaciones, cabrón. ¿Quieren hablar de deportaciones, la verdad? ¿Quieren hablar de un presidente que verdaderamente fue un mercenario? Porque no se les olvida a Bill Clinton lo que nos hizo. Las políticas más mercenarias que él reforzó el muro. Están hablando de muros, el muro siempre ha existido. Desde antes de Clinton. ¿Quieren hablar de quién deportó más migrantes en la historia? Barack Obama. ¿Quién separó a más familias en la historia? Barack Obama. ¿Quién puso a los niños en cárceles antes de que fueran deportados hacia México? Barack Obama. Esto no es una mentira, es una realidad. Y quieren ahora salir y sus protestas por deportaciones cuando todavía no hemos arreglado la catástrofe y la crisis de miles de personas que perdieron la vida en una selva, que perdieron la vida siendo traficados, extorsionados en Centroamérica, y todavía los miles que sufrieron caminando caravanas para poder llegar hacia los Estados Unidos, y ya queremos hablar de deportaciones, güey. No hay consecuencias todavía. No, esto no se va a olvidar. Mientras no se arreglen las consecuencias de lo que hicieron esta agenda progresista liberal que hizo con nuestra gente solamente para utilizarnos para un movimiento político, para poder generar y ganar elecciones y desestabilizar una frontera, a mí no me van a hacer menso. Nosotros los que sabemos la situación migratoria no nos van a mover el atole con el dedo. Ustedes generaron millones y millones de dólares sobre nuestra gente, generando por influencers que trabajaban en TikTok y esa es la última noticia, y sacando todo este dineral siendo pagados por el Partido Demócrata. Y ahora quieren venir a decir, oye, ¿qué opinas de las deportaciones, güey? ¿Cuándo va a haber consecuencias por todo lo que les hicieron a esta gente durante estos 4 años de tortura, estos 4 años de pesadilla, cabrón? Que muchos de los migrantes te pueden decir, la pesadilla caminando fue Darién, la pesadilla para poder llegar fue México, y no hay consecuencias sobre la situación migratoria en México. No ha habido ninguna consecuencia, ni los derechos humanos, ni las Naciones Unidas, ni la OIM, ni ACNUR hablan de la enorme corrupción del crimen organizado, cómo lucraba con el tráfico de humanos y el tráfico de niños en México y en Guatemala. Nadie ha hablado de este pedo. Y ahora quieren venir a hablarme y decirme a mí qué opino de las deportaciones. Por favor, prioridades. Que haya consecuencias por todo lo que hicieron con la gente en estos pasados 4 años. Y las consecuencias sobre los epicentros donde no han ido a querer arreglar. La situación de la selva totalmente destrozada, las consecuencias a las tribus que vivían de adentro, en Verá, Laguna, que las desacostumbraron y las desestabilizaron. Y ahora los indígenas se dedicaban a guiar migrantes, a sacar provecho con negocios y demás. Completamente este Pacto Global de Migración de las Naciones Unidas desestabilizó y creó un shock de cultura y un desastre socioeconómico en los países de Sudamérica y Centroamérica, donde solamente la moneda de cambio era el migrante, tráfico de humanos, y el cártel, el crimen organizado eran los que lucraban y los que eran los mandamás de cómo llegar al sueño americano. Impresionante. Y quieren hablar de deportaciones. No, señores, que se haya consecuencias sobre estas personas y si estos políticos que lucraron hicieron de la migración una pesadilla. No lo hicieron con propósitos de ayudar a las personas.